A los 76 años, José María Napoleón nombró a los 6 cantantes que más odia. En el mundo de la música, no todo es armonía y aplausos. A los 76 años, José María Napoleón, el poeta de voz grave y alma intensa, irrumpe el silencio que guardó por más de 5 décadas. Hoy, revela sin filtros los 6 cantantes que no solo nunca compartieron escenario con él, sino que permanecieron distantes incluso en espíritu. No es rencor lo que escucha el viento, sino la firmeza de un artista que siempre prefirió la honestidad del verso a la hipocresía del espectáculo. Algunos lo menospreciaron, otros lo traicionaron, pero Napoleón se mantiene fiel a sus principios, dejando claro dónde traza la línea entre el verdadero arte y el artificio. Prepárate, porque esta no es solo una lista. Es una declaración de guerra silenciosa que sacude la industria y desafía a quienes creen que todo se vale en el camino hacia la fama. ¿Quieres saber quiénes son esos 6 nombres que jamás logró amar? Acompáñame a descubrir la dura verdad que José María Napoleón acaba de soltar, más fría que el silencio. En un teatro vacío. Antes de seguir, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que pocos se atreven a contar. ¿Listos para adentrarse en la historia oculta tras la serenidad del ícono? Vamos a sumergirnos. Juan Sebastián. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando 2 leyendas de mundos opuestos se encuentran? Esta es la historia de Juan Sebastián, el poeta de Juliantla, el rey indiscutible del jaripeo, quien transformó su vida en un corrido y su dolor en verso. Para muchos, era una leyenda, pero para Napoleón, fue una herida profunda, una cicatriz invisible que nunca sanó. Ambos nacieron casi en la misma época, en escenarios humildes, con una pasión imparable por las letras y la canción. Sin embargo, sus caminos nunca lograron coincidir. Mientras Napoleón se sumergía en la profundidad del alma, cantando para iluminar el dolor y la verdad, Juan Sebastián se elevaba entre caballos y multitudes, creando un espectáculo imparable y conquistando corazones por doquier. Esta diferencia fue el origen de una tensión silenciosa y incómoda. En los años 90, el mundo de la música soñaba conjuntar a estos 2 iconos en colaboraciones que parecían inevitables. Incluso Televisa intentó unirlos en un especial de fin de año, pero Napoleón rechazó la invitación sin dudar. No podía compartir el escenario con alguien que convertía cada nota en un espectáculo de luces y lentejuelas. Para él, la música debía doler cruda, sin adornos ni artificios. Se dice que años después, en los camerinos del Auditorio Nacional, un encuentro cargado de palabras no dichas los enfrentó de frente, dejando claro que sus almas artísticas nunca podrían encontrarse. Juan veía la música como un gran rodeo para las masas, mientras Napoleón la vivía como un acto de intimidad y verdad, un canto para un solo corazón. Entre mil. Cuando Juan Sebastián murió en 2015, la reacción de Napoleón fue un silencio pesado. Nada de homenajes públicos o declaraciones emotivas. Solo una frase, escrita en la contraportada de un disco reeditado al año siguiente, que dijo más que 1000 palabras. Para Napoleón, el silencio fue su respuesta, no era odio, era la decepción de ver cómo el arte se había convertido en un circo. Juan Sebastián representó para él esa línea que nunca quiso cruzar. No era cuestión de talento, sino de intención. 2 gigantes, 2 caminos, pero solo uno mantuvo la dignidad del alma. ¿Tú de qué lado estás? ¿De la pasión del espectáculo o del dolor desnudo del alma? La industria siempre favoreció al ídolo del pueblo, al macho eterno que lloraba solo por la mujer que lo dejaba. Napoleón, en cambio, cantaba el amor sin máscaras y el dolor sin revancha. Su honestidad incómoda cerró puertas y silenció su voz. No fue odio ni enemistad explícita, sino un abismo cultural entre 2 formas de vivir y sentir la música. Vicente representó para Napoleón no solo un estilo, sino una barrera, la industria que exigía imitar o desaparecer. Y Napoleón eligió resistir, aunque eso significara años de silencio y rechazo. Aida Cuevas. ¿Conoces a la voz femenina más poderosa del mariachi? Aida Cuevas, la reina indiscutible de la música ranchera. Galardonada y respetada por su técnica impecable. Pero para Napoleón, esa corona era una carga pesada, una corona
que a veces ocultaba la verdad. Se conocieron en 1993, durante un homenaje televisado a Lucha Villa. Él llegó como compositor invitado, ella como una de las voces principales. Pero algo llamó la atención de Napoleón desde el primer ensayo. Todo estaba calculado al detalle, desde cómo entrar al escenario hasta la forma de mirar a cámara. Aida controlaba cada segundo, cada gesto, pero la espontaneidad no tenía cabida. Napoleón le dijo a su pianista que cantaba perfecto, pero sin alma, sin respiración propia. Al inicio, la relación fue cordial, incluso grabaron juntos en 1995 un tema llamado Quédate conmigo esta noche para un especial de duetos. Técnicamente impecable, pero Napoleón se sintió desconectado, como si ella no realmente lo escuchara con el corazón. La distancia entre ellos creció con los años. En el año 2000, durante una gira en Estados Unidos organizada por Fonovisa, las tensiones explotaron. Aida insistía en cerrar los conciertos, aunque Napoleón llenara más plazas en ciertos lugares. Ella defendía que representaba la tradición auténtica del mariachi, mientras él cedía públicamente, pero acumulaba resentimiento en silencio. Una noche en San Antonio, le propusieron cerrar un concierto junto a ella con un tema sorpresa. Napoleón se negó. Ese día cantó solo una canción y se fue sin despedirse. En una entrevista para Radio UNAM en 2006, al hablar de las grandes voces femeninas de México, Napoleón mencionó a Lucha Villa, Amparo Ochoa y Chabela Vargas, pero Aida brilló por su ausencia. Cuando insistieron, solo sonrió y dijo que prefería la imperfección con verdad a un virtuosismo disfrazado. Aida jamás respondió en público y en sus entrevistas evitó nombrar a Napoleón entre los grandes compositores. Una herida invisible, abierta pero callada. Para Napoleón, Aida simbolizaba la obsesión por la perfección formal, una manera de cantar que parecía brillar, pero que jamás temblaba. Y para alguien que hizo del temblor y la emoción su arte, eso era simplemente inaceptable. Finalmente, Napoleón prefirió el silencio, expresando años después que prefería la imperfección con verdad que el virtuosismo con máscara. Una frase que dejó en claro su visión y la distancia con Aida. ¿Quieres que te revele más secretos detrás de estas rivalidades y choques culturales en la música ranchera? Pues todavía quedan muchos por conocer que de seguro te sorprenderán. No olvides dar clic en suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Mijares. ¿Alguna vez te has cuestionado qué pasa cuando una voz potente y una técnica impecable no alcanzan para llegar al alma? Esta es la historia de Mijares, uno de los pilares del pop mexicano, admirado por su carisma y versatilidad, pero también una figura que para Napoleón siempre cargó con una sombra, la falta de alma. Su historia comenzó con cortesía en 1988, en los ensayos de un evento de Teletón, donde ambos fueron invitados para cerrar con un dueto coral. Napoleón elogió la voz de Mijares en público, pero en privado confesó a un periodista cercano que cantaba como si todo le saliera demasiado bien. ¿Y el temblor del alma? Se preguntaba. Para Napoleón, el canto debía ser una herida abierta, no una rutina perfecta. Con el tiempo, la distancia entre ellos creció. Mijares acumulaba éxitos en la radio, televisión y colaboraba con estrellas como Yuri y Lucero. Napoleón, en cambio, caminaba en la sombra, escribiendo canciones que buscaban el eco profundo. En el corazón, no el aplauso fácil. Para Napoleón, la música era dolor, para Mijares, parecía solo gimnasia vocal. El quiebre llegó en 2003, en un homenaje a compositores mexicanos. Mijares interpretó con fuerza la canción No. Que no fue no será, de Napoleón. Sentado en primera fila, Napoleón no aplaudió inmediatamente. Más tarde confesó que aunque cantó cada nota, la interpretación no dijo nada, como un espejo vacío. Años después, cuando le preguntaron con quién nunca haría un dueto, Napoleón fue claro, con quienes creen que el dolor es una nota alta. Para él, el dolor no grita, tiembla. Mijares respetó siempre a Napoleón, mencionándolo como uno de los grandes autores mexicanos, pero la distancia entre ellos nunca desapareció. No había enemistad, pero tampoco puente. Lo que más molestaba a Napoleón era la sensación de artificio que representaba esa generación de cantantes, con
Mijares a la cabeza, que aprenden a decir te amo sin sentirlo y a llorar sin lágrimas. Son arquitectos del sonido, decía. Pero yo prefiero un albañil que cante con las manos sucias. Así, poco a poco, Mijares se convirtió en una figura incómoda para Napoleón. No por su fama, sino porque representaba una estética sin ética, una voz sin historia. En un mundo en que muchos creen que cantar bien es suficiente, Napoleón siempre buscó algo más profundo, y en Mijares simplemente no lo encontró. Marco Antonio Solís. Detrás de la imagen de un ídolo a veces se esconde lo que no quieren que veas. Esta es la historia de Marco Antonio Solís, conocido como el Buki, el trovador que conquistó multitudes y el poeta de las trenzas, un fenómeno que convirtió el desamor en un espectáculo global. Para millones, era un alma sensible, un ícono. Pero para Napoleón, esa sensibilidad era una máscara demasiado bien elaborada. Desde los años 80 se admiraban mutuamente a la distancia. Dos compositores que cantaban al amor, al abandono y a la búsqueda interior, pero sus caminos nunca se tocaron, y no por falta de oportunidad, sino por una decisión muy clara. En 1991, durante la planeación del Festival de Acapulco, un productor de Televisa propuso un dueto histórico, Napoleón y Marco Antonio Solís interpretando ¿Dónde estará mi primavera? Napoleón meditó la idea por varios días, pero finalmente dijo que no. Para él, la música no era para endulzar oídos, sino para desenterrar el alma. Y sentía que ellos no excavaban en la misma profundidad. Ese rechazo marcó el comienzo de un distanciamiento silencioso. Napoleón jamás criticó a Solís abiertamente, pero tampoco lo nombraba entre sus referentes o colegas admirados. En cambio, lanzaba frases que hervían bajo la superficie, con mensajes claros para él y para quienes quisieran entender. Muchos cantan con los ojos cerrados, como si eso les diera profundidad, pero no veo lágrimas, solo cálculo. Lo que realmente le molestaba no era la enorme popularidad ni las multitudes coreando temas como Si tú no hubieras ido, sino esa espiritualidad empaquetada para el consumo, una imagen casi mesiánica construida para encantar, no para conectar con la verdad del arte. En 2006, en una premiación de las ACM, ambos compartieron la misma sala. Solís recibió una ovación interminable. Napoleón aplaudió, pero permaneció sentado. Un fotógrafo captó ese momento y al día siguiente el titular fue claro: respeto sí, pero no reverencia. Lo más cercano a un encuentro verbal fue en 2011, durante una gala benéfica. Marco Antonio se acercó con cordialidad para saludar. Napoleón le respondió agradeciéndole su música, pero también diciéndole que esa música le recordaba quien no quería ser. Solís sonrió, quizás entendió, quizás no. Para Napoleón, el arte debía ser crudo, una confesión desnuda, no un performance o montaje. Sentía que Marco Antonio había estilizado su interpretación hasta un punto tal que ya no quedaba nada humano detrás, solo una figura etérea y demasiado perfecta. Lo que más dolía a Napoleón era saber que esa música tan depurada y calculada dejaba poco espacio para quienes cantan sin escudos, sin artificios, como él. Así, sin confrontaciones públicas ni guerras declaradas, Marco Antonio Solís terminó siendo el último nombre en la lista de artistas que Napoleón sencillamente no pudo soportar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la música debe ser un espectáculo pulido o un grito auténtico del alma? Lucero. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué se esconde detrás del brillo y la perfección de una estrella? Lucero, la novia de América, con su sonrisa impecable, su voz luminosa y su omnipresente presencia mediática, es para millones un ícono entrañable de la cultura mexicana. Pero para Napoleón, esa imagen perfecta ocultaba algo que no encajaba, un artificio sutil, no en el talento, sino en la intención, no en la voz, sino en lo que esa voz nunca llegaba a expresar. Se cruzaron en eventos importantes desde finales de los años 80, justo cuando Lucero comenzaba a dejar atrás su imagen de estrella juvenil para convertirse en una intérprete consagrada. Napoleón, ya consolidado como el compositor de las emociones profundas y el desamor, observaba cómo las grandes televisoras y productores la colocaban en el centro absoluto del espectáculo: discos, telenovelas, comerciales, palenques y tribunales de jurado, omnipresencia total. Pero para él,
esa saturación era más que un problema, era una señal de que algo se perdía. En 1994, durante los preparativos para un homenaje inolvidable a Juan Gabriel en Bellas Artes, Napoleón fue invitado como compositor y llegó a ver a Lucero ensayando su interpretación de Te sigo amando. Aquella producción era un montaje de luces, coreografía perfecta y una orquesta ampliada que dominaba el escenario. Él, que iba a cantar esa noche solo con guitarra, murmuró a un técnico en voz baja: ¿no crees que esto ya no es canción, sino teatro? Lo que realmente le inquietaba no era el talento ni el profesionalismo de Lucero, sino el envoltorio que la música estaba tomando. Para Napoleón, la emoción nunca debería coreografiarse, debía ser espontánea, honesta y desnuda. Y aunque el público aplaudió de pie, él se retiró sin esperar a que terminara la función. Los caminos se cruzaron nuevamente en 2008 durante el programa Ídolos de México. Lucero debía rendir tributo cantando Eres, pero pidió modificar varias estrofas para hacer la canción más personal. Napoleón se negó rotundamente. Esa canción no necesita maquillaje. La tensión fue palpable aunque no se hizo pública. Lucero cantó con soltura, y Napoleón desde la primera fila aplaudió con los labios apretados. Cuando le tocó cantar a él, eligió Veleta, una canción poco conocida pero cargada de intensidad, como una declaración profunda: no todas giran según el viento. Lo que Napoleón nunca pudo aceptar no fue la fama ni el éxito de Lucero, sino como la industria la moldeó como un producto listo para vender, más que como una voz auténtica. Para él, Lucero representaba el dominio implacable de la imagen sobre la sustancia, el guión aprendido sobre la emoción sentida. Años después, en una entrevista para TV Azteca, lanzó una frase llena de significado: hay quienes brillan sin reflejar nada, solo luz artificial. Nunca dio nombres, pero estaba claro a quién se refería. Lucero nunca respondió ni supo, probablemente, que se había convertido en parte de un desencuentro más profundo, el choque entre un artista que solo buscaba la verdad y una estrella que, para él, siempre estuvo demasiado maquillada para mostrarse tal cual era. Para Napoleón, la música fue siempre una forma de resistencia, un refugio y un espejo. Juzgó con honestidad pero sin odio a quienes compartieron con él el escenario y el tiempo. Nunca buscó peleas, pero tampoco cedió cuando sintió que lo esencial se perdía. La industria musical mexicana, que le dio grandes glorias y también silencios, se había convertido en un espectáculo cada vez más ruidoso, medido más por aplausos superficiales que por verdades profundas. El escenario terminó por ser una pasarela y el alma, una prenda que muy pocos se atreven a usar. Nombrar a quienes no pudo soportar no fue un acto de revancha, sino de sinceridad. En cada uno vio grietas distintas. Algunos lo ignoraron, otros lo desplazaron, otros maquillaron todo hasta vaciarlo. Pero lo que más le dolió fue que al público le importara más el que gritaba que el que sentía. Napoleón no odió a nadie, simplemente decidió no adaptarse ni disfrazarse. Eso le costó menos discos, menos portadas, menos entrevistas, pero le regaló algo invaluable: mirar atrás sin arrepentimiento. ¿Fue un hombre terco o el último guardián de los principios? Tal vez ambas cosas. Un romántico que prefirió auditorios pequeños donde una lágrima valía más que 1000 luces, que nunca quiso ser ídolo, solo testigo de la humanidad. Desde su silenciosa trinchera, Napoleón nos deja una enseñanza profunda: el arte no siempre debe gustar, pero siempre debe decir la verdad. Porque en tiempos de ruido y máscaras, elegir el silencio también es una forma de cantar. Y así, entre sombras de decepción y luces de talento, José María Napoleón nos revela una verdad incómoda: no todos los ídolos brillan con la misma luz auténtica. Joan Sebastián, Vicente Fernández, Lupillo Rivera, Lucero, Mijares y Marco Antonio Solís, 6 nombres que representan para él no solo éxitos, sino grietas profundas en el alma del arte. No fue odio lo que movió a Napoleón, sino el amor a la verdad. Porque en un mundo donde grita más el espectáculo que... ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la autenticidad vale más que la fama? ¿Estás listo para cuestionar las luces del espectáculo y buscar la verdad detrás de cada voz? Si te gustó este viaje al corazón del arte y la controversia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Aquí seguiremos descifrando las historias que otros no se atreven a contar.
Tu apoyo es la fuerza que mantiene viva la verdad en cada canción. Hasta la próxima, la emoción, él eligió resistir, cantar desde la sinceridad y mantener intacta la dignidad del alma musical.